Intentamos exaltar un producto típico de aquí de Galicia y darle el trato de toda la vida. El porco celta es un porco criado aquí en Galicia, salvajemente, en libertad, quiero decir, y solamente lleva bellota, castaña y pasto de monte, y se esperan 12 meses para, a partir de esos 12 meses, sacrificarlos. La iniciativa partió de la Asociación de Criadores de Ganado Porcino Celta, cuyo coordinador general, José Antonio Carril González Barros, nos explicó el origen de este animal y el trabajo de recuperación de la especie autóctona que se está haciendo en colaboración con la Xunta de Galicia. Pues la asociación surge en el año 1999 a raíz de un proyecto de investigación que se hace en la Facultad Veterinaria de Lugo. Y bueno, la Xunta de Galicia, la Consellería de Medio Rural, que estaba en aquel entonces, se interesa por ese proyecto porque había ya una cierta sensibilidad hacia las razas autóctonas gallegas para que no desapareciese ninguna más. Todos los interesados en saborear este manjar de la gastronomía gallega podrán hacerlo hasta el 12 de febrero en el Asador Gavia, a un precio de 29 € por persona, con parking incluido. Esta iniciativa ya es tradición en otro de los hoteles de la cadena Carrís, el Alfonso IX de Sarria, que este año figura también entre los organizadores del cuarto cocido de porco celta, que el pasado domingo día 5 se celebró en la Villa Lucense. En la zona de Lugo, en la zona de Orense, sobre todo en el sur de Orense, se encontró, y de los años 99 para ahora los censos fueron en positivo, increciendo, pero se fue cambiando un poco el número de animales por provincia, donde Coruña era una provincia que estaba relativamente a la zaga, casi de tercera, y ahora mismo, el año 2011, sobre todo por la zona de la comarca de Ferrol y limítrofes, zona de Valdoviño, la zona de Ortigueira. La primera edición del cocido do porco celta de Ferrol se suma a otras iniciativas similares recientes organizadas por el Asador Gavia, como la Semana del Bacalao o las Jornadas Gastronómicas del Asado Segoviano, y a las que ya se están preparando para un futuro próximo, como las Jornadas Gastronómicas de Caza y Setas. Todo esto en un escenario tradicional, pero recientemente renovado, que aspira a convertirse en un clásico para todos los ferrolanos. Muchos de ellos ya conocen el nuevo Asador Gavia, un restaurante con una ubicación inmejorable, junto a la Plaza de España, que mantiene el horno de leña y que a diario ofrece menús específicos y una carta sin pretensiones, basada en productos autóctonos. Y volvemos ahora al mundo de los libros, pero no de los libros infantiles, sino de los que presentaba recientemente el concejal aquí en Ferrol, Manuel Reyes García Hurtado. Estas publicaciones llevan por título Soldados sin historia y Política militar de príncipes. Este concejal, que también es profesor en Humanidades, Manuel Reyes García Hurtado, es el autor del volumen y de la edición crítica del tratado de Juan Baños de Velasco. El alcalde de Ferrol también estuvo en la presentación de estos dos libros, acompañado por el rector de la Universidad de La Coruña, Xosé Luis Armesto Barbeito, que también participaba en este acto que se llevaba a cabo en la biblioteca municipal de la Plaza de España. Si quieren conocer más acerca de estas dos publicaciones, tanto Soldados sin historia como Política militar de príncipes, no se pierdan los próximos minutos en los que el propio autor nos va a desvelar un poco más de qué tratan. El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, participó a finales de enero en la presentación de Soldados sin historia y Política militar de príncipes, del doctor en Geografía e Historia por la Universidad de Santiago de Compostela y director del Departamento de Humanidades, Manuel Reyes García Hurtado. El acto tuvo lugar en la Biblioteca Municipal de la Plaza de España y al mismo asistió el rector de la Universidad de La Coruña, Xosé Luis Armesto Barbeito. Política militar de príncipes es la edición crítica y contextualizada de un tratado escrito en 1860 por Juan Baños de Velasco y Acevedo, en el que se expone la forma de hacer la guerra en el siglo XVII y que el autor dedicó al monarca Carlos II. Que foi dedicado a un dos reis máis ineficaces que tivemos na historia de España, a pesar del, de repente, Carlos II, que tivo, por fortuna, pues, un gran maestro que lle vai dedicar diversos escritos. Un del va a ser esta obra, Política militar de príncipes, que é unha forma de presentar o arte militar tendo en cuenta que a guerra ten que facerse dunha perspectiva moral,
En Soldados sin Historia, García Hurtado estudia la correspondencia de Dionisio Tomás de las Cajigas, un marino español que sufrió cautiverio de guerra entre 1794 y 1795 en Francia y en alta mar a manos de los ingleses. A partir de las misivas de este soldado, el profesor de Humanidades aporta datos sobre la historia de los prisioneros de guerra en España y Francia a finales del antiguo régimen. O primer estudio que se fai na Europa continental dedicado a los prisioneros de guerra. Os prisioneros de guerra é un grupo que han sido esquecidos por la historia da cultura militar, por la historia da guerra, porque sempre afán os vencedores, e obviamente os vencidos, normalmente os mortos, os feridos, e sobre todo os prisioneiros de guerra, que a finais do século XVIII van a superar varios centenares de miles de persoas, pois agardaban que a súa historia. En su intervención, José Manuel Rey felicitó a García Hurtado por estos estudios que, en el caso del primero, aporta luz a una parte de la historiografía de los conflictos bélicos, como son las condiciones de los prisioneros de guerra en el antiguo régimen. O autor pon o seu punto de atención nun aspecto dos conflitos bélicos que quizáis non fora suficientemente tratado por historiadores e documentalistas, os prisioneiros de guerra en España e Francia a finais do antigo régimen. La obra se basa en el estudio y edición de lo que podríamos considerar un héroe desconocido, la correspondencia de Dionisio Tomás de las Cajigas, un marino español que sufrió cautiverio de guerra entre 1794 y 1795 en Francia. En lo que concierne al segundo de los libros presentados, Rey destacó que su autor recupera en Política Militar de Príncipes un tratado que permitirá al lector profundizar en la figura de Juan Baños de Velasco y sus obras. Nos vamos ahora a otra presentación, la de la programación de exposiciones para este primer trimestre del año en el Centro Cultural Torrente Ballester. Una programación, como decimos, para estos 3 meses que ha contado con la colaboración del Centro Gallego de Arte Contemporáneo. Un total de 80 obras de la colección del CEGAC reflexionarán sobre la influencia del cine en el arte contemporáneo y la introducción del humor en las prácticas artísticas en 2 exposiciones, Miradas cinematográficas y Poco antes de la tormenta, conviene un poco de humor. Estas 2 muestras, comisariadas por Mónica Maneiro, que posteriormente nos podrá contar un poco más de estas exposiciones, presentarán obras de importantes artistas internacionales, como por ejemplo Vito Acconci, Tracy Moffat o Teresa Hubbard, además de Alexander Birchler. Nacionales también habrá, como Carlos Pazos y Chema Madoz, y gallegos, con Bari Caramés y Diego Santomé. Una presentación que contó con representación tanto municipal como del Centro de Arte Contemporáneo Gallego. El concejal de Cultura, Manuel Reyes García Hurtado, presentó recientemente la programación expositiva del Centro Cultural Torrente Ballester para el primer trimestre del año. Unas propuestas que vienen de la mano del CEGAC y que se daban a conocer en una rueda de prensa conjunta entre los responsables de ambas instituciones, el edil de Cultura ferrolano y el director del Centro Gallego de Arte Contemporáneo, Miguel Bon Jafe Pérez, y en la que también estaban presentes el secretario general de Cultura de la Xunta de Galicia, Anxo Lorenzo, y la comisaria de las muestras, Mónica Maneiro. Unha a que ides a ver aquí, a máis grande, Miradas cinematográficas, colección CEGAC, que pretende facer unha reflexión sobre a influencia do cine nos artistas plásticos da contemporaneidade, e outra máis pequena, que está ubicada na zona bella do centro, que pouco antes da tormenta convén un pouco de humor, que toma o seu título dunha das pezas presentes na exposición e que fai unha reflexión sobre a aparición do gag, do humor na historia da arte. El objetivo de esta programación es abrir una nueva etapa para el centro con el fin de situarlo en un lugar de referencia de la cultura de Galicia, donde tratará de expandir su historia como centro de artes a otras disciplinas complementarias y buscará distintas relaciones entre el arte, la fotografía, la arquitectura, el cine, la música o el diseño. O Centro Torrente Ballester, esta etapa inicia co desexo, co esforzo de convertirse en un referente na cultura de Galicia a través de unha programación pluridisciplinar e intergeneracional.
El responsable de las políticas culturales de la administración ferrolana quiso agradecer la colaboración de la Xunta de Galicia y del CEGAC, que con su aportación refuerzan la intención del Centro Torrente Ballester de expandirse más allá de sus fronteras y acoger nuevos públicos. Unas obras encerradas en un almacén no tienen vida. Las obras ganan vida cuando son vistas, cuando son discutidas, y en ese sentido agradezco aquí a la Fundación Torrente Ballester la oportunidad de que se enseñe una parte de la colección del CEGAC. Por su parte, el secretario xeral de Cultura, Enxo Lorenzo, expresó su reconocimiento al trabajo que viene desarrollando el CEGAC y reiteró su compromiso con el año 2013, en el que se cumplen 20 años de apertura del centro. Entramos ya en la recta final del caleidoscopio de esta semana y lo que toca ahora es presentarles todas las citas culturales de las que van a poder disfrutar este fin de semana y también toda la semana posterior. No se pierdan ninguna de ellas y, como siempre, las exposiciones, que esta vez son muchas. Y hoy les vamos a dejar con una de las primeras exposiciones de las que podremos disfrutar hasta el día 13 de abril en el Centro Cultural Torrente Ballester. Se trata de la muestra Miradas Cinematográficas, perteneciente a la colección del Centro Gallego de Arte Contemporáneo. Como si se pretendiese analizar un rodaje, esta exposición busca acercarnos al mundo del cine como producto artístico terminado, pero también a la influencia en el arte de sus procesos. Una serie de secciones, bajo los títulos Secuencias, Localizaciones, en blanco y negro, Los actores o Acción. Estas sirven como hilo conductor para mostrarnos cuál es la mirada cinematográfica de un importante conjunto de artistas contemporáneos. Por nuestra parte, nada más, sean felices y pasen una muy buena semana. Well, I've been here before, sat on a floor in a grey room, where I stay in all day. I don't eat, but I play with this grey food. Desolate. Someone is praying, then I might wake out. Desolate. Even if I scream, I can't.